¿Cómo están todos por allá? Oye, estuve viendo los videos de tu canal, están muy buenos. Está mejorando la producción también con más efectos especiales, así, está on fire, ¿no? Muchas gracias. Ya Sí, no, sabéis bueno, que eso no se siempre viéndote. puede parar. ¿Ah? Uno no puede parar, ¿eh? No. Y aparte con toda la información que ha habido durante estas últimas semanas es una locura. O sea, no sé si te pasa a mí, pero a mí en el canal también es como, digo, sacamos un video diario y no es suficiente. O sea, la cantidad de cosas que están pasando es realmente una locura. Oye, ¿cómo has estado tú? ¿Cómo ha estado el tema de los ataques? Porque obviamente sabemos que han habido varios ataques todavía contra las ciudades. Sí, hay mucha, ¿sabes? Hay mucha ansiedad Ujú. porque nosotros sabemos que ya no estamos protegidos, o sea, no tenemos misiles. Y eso a la gente parece que no, pero impacta mucho. Y incluso la gente pone, después de los ataques, pone, hoy no soy yo, ¿no? Mm. Entonces es algo que para el estado de la gente es muy deprimente, Ujú. porque de repente tenemos misiles balísticos incluso sin avisos, porque son tan rápidos que a la última vez llegaron antes misiles que se puso la alarma. Entonces es algo que ya hace tiempo no vivíamos y ahora volvemos a vivir. Así que Eso es lo que tú comentabas en uno de tus videos que me llamó mucho la atención y que obviamente nosotros, sin tener la experiencia, no lo percibimos, que es que el misil balístico es tan rápido que antes de que llegue la alerta, el misil ya está encima tuyo. Entonces, también creo que había algunas recomendaciones de parte del gobierno que decía que por favor, cuando haya el peligro o haya indicio, bajen a los refugios antes, no esperen a que llegue la alerta, porque la alerta quizás va a llegar muy tarde. sí. Sí, y esto, claro, esto juntado con que resulta que en Kiev no hay refugios, ¿vale? Aunque tú quieras, a lo mejor cerca de tu casa no hay, y los misiles balísticos llegan en 4 minutos. Entonces tiene que ser o como muy lejos el sótano de tu casa, ¿no? Entonces Mm. ahora es esa sensación del peligro a la vida ha aumentado mucho. Y, y yo no sé cuándo acabará, porque no vamos a tener esos misiles próximamente. Vale, Mm. entonces es esto que la gente todos lo que ven es la destrucción de buques en el mar de Azov, las centrales nucleares, pero lo que vive realmente Ucrania es un terror muy duro. Mm. Y cada mes sumamos más víctimas civiles. El mayo fue el mes récord y luego el junio superó el mayo, ¿no? Entonces, eh, es algo que yo creo que la gente no está consciente, no está muy consciente los que están lejos, ¿no? Claro. Y aparte que está cada vez más duro. De hecho, estaba viendo recién en Euromaidán, había una noticia de un ataque con bombas planeadoras sobre Sumi. Entonces, también hay ciudades importantes que están lamentablemente al alcance de ese tipo de armamento. Sume ya lleva tiempo, pero ya yo creo que alguna ciudad que ha llegado, que ya me sorprendió que antes no llegaban, ¿no? Entonces, y las bombas planadoras no tenemos cómo todavía no Ujú. tenemos suficientes aviones para derribarlos, ¿no? Entonces, es algo, eh, como ya sabéis, hay mucho marketing, pero hay cosas detrás y las cosas detrás no se cuentan. Las cosas Claro, detrás se viven un poco en... Hay mucha gente que deja Kiev porque está difícil. está difícil, salen fuera con los niños Ujú. para pasar el verano. Ahora están de vacaciones, está bien, pero luego cuando empieza otra vez el colegio y el trabajo, ¿qué van a hacer? Claro. Entonces, espero que no haya una nueva ola, ¿no? De la gente que deja el país, porque si esto no para, de alguna forma la gente se lo va a plantear. Mm. Bueno, y una cosa también que vimos durante esta semana, hay una situación que a mí me llamó la atención y que también tiene que ver con la visita que vamos a tener, espero, digamos, Alexander, de hecho, cortó, probablemente estaba viendo eso.
que una visita que es un chileno que ha estado luchando en Ucrania durante mucho tiempo. O sea, él estuvo durante los primeros meses de la invasión y después volvió a Chile un tiempo y después volvió a ir a Ucrania a seguir, digamos, participando dentro de la defensa del país. Pero esta semana hubo un incidente bastante curioso en Lviv, que fue el tema de que la gente se enfrentó a algunos reclutadores o oficiales, digamos, de reclutamiento, y en definitiva los agredieron físicamente, dieron vuelta al auto, creo, no sé si lo quemaron, pero vi el auto que estaba dado vuelta, a uno de los oficiales lo dejaron prácticamente desnudo en la calle, o por lo menos le rompieron la ropa, no sé si lo habrán dejado desnudo. Entonces, es una señal bastante inusual, digamos. Sabemos que obviamente no es grato que llegue un vehículo, digamos, le pida los papeles y si no tienen los papeles en orden, esencialmente te tomen detenido. Pero no había visto una reacción tan violenta, por lo menos públicamente. No sé si nos pueden contar algo, Alexander. Primero, Alexander, para también darle la chance, obviamente, que es uno de los pilares de Parabellum, así que también que nos comente su opinión y después le damos la palabra también a Olga. Bueno, pues el incidente no he indagado del todo con respecto a él, pero por lo que tiene pinta, los perpetradores de estos actos, que fueron una turba de personas, lo hicieron escudándose en que, bueno, el TCK o, digamos, los centros de reclutamiento tienen técnicas y procedimientos a la hora de reclutar que eso, según ellos, es bastante duro, que se salta la normalidad, o no, la legalidad, perdona, que llegan a forzar a la gente o que incluso agreden físicamente o que extorsionan, etcétera. Entonces, la gente que realizó este ataque contra oficiales del centro de reclutamiento del Lviv se escudan en eso, en que bueno, que ya es suficiente, que ya era suficientes veces que han hecho estas cosas, que esta gente por lo visto no tenía muy buena reputación en el Lviv, aunque a decir verdad, históricamente hablando, ninguna unidad de reclutamiento ha tenido buena reputación en tiempo de guerra. Entonces eso, luego al día siguiente por lo visto hubo parte de los muchachos que estuvieron participando en estos actos se congregaron, hicieron un vídeo de disculpas, no sé qué, incluso unos cuantos de ellos prometieron que se iban a unir a las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es lo que sucede en tiempos de guerra cuando una parte de la población masculina con edad de ir al frente no lo hace por miedo a terminar mal, terminar sin vida o terminar tocado por el resto de su vida, familiares que no quieren que suceda esto, las Fuerzas Armadas que constantemente necesitan nuevo personal para suplir bajas y unidades nuevas, etcétera, etcétera. Siempre esta tensión que lleva acumulada, bueno, si lleva prácticamente desde 2022, no voy a hablar ni desde la movilización del 24 o del 23, pero sí desde el mismísimo 22, ¿no? Que es desde cuando empieza a tensarse todo. Entonces, claro, entre eso y que coges que no ha habido mucho margen de tiempo para preparar a los oficiales encargados de estas tareas, pueden cometer errores, muchos errores en este caso, bastantes de estos errores podrían haberse evitado y finalmente pues el cansancio general de la gente. Al final esto, no todos los que vemos en el vídeo pueden ser buenos soldados, pero no todos deberían estar en casa. Pero claro, vete tú a decirles a ellos, no, ¿y por qué no te vas tú al frente? Pues al final es una situación exageradamente incómoda para cualquiera. No hay mucho margen y, francamente, yo lo más idóneo sería dejarlo en manos de la justicia. Que sean ellos quienes verifiquen si estos oficiales han actuado de mala fe durante su servicio, durante sus tareas. Y, por otro lado, también se juzgue y se identifique y se juzgue a las personas encargadas no, que han básicamente atacado a estos oficiales, porque ninguna de las dos cosas serían adecuadas. Que luego es bastante incómodo o es bastante triste ver cómo hay gente que a lo mejor tiene una madre o un padre a su cargo o hijos y los mandan al frente
o Dios sabe a dónde, porque tú entras y no sabes exactamente a dónde te van a mandar. Se supone que ahora hay un sistema en el que te permiten escoger más o menos la unidad a la que quieres ir. Pero ya te digo, si todo el mundo quiere ir a drones, no todo el mundo va a ir a drones. Si todo el mundo quiere ir a logística o a la Fuerza Aérea, no todo el mundo va a ir a logística ni a la Fuerza Aérea. Por narices tiene que haber alguien que vaya a infantería. Y esa es la verdadera putada. Eso es un... yo lo comparo mucho a cuando yo, por ejemplo, estaba en el ejército, nos congregaban a toda la compañía, 50, 60 personas, y nos decían que necesitaban voluntarios para una cosa. Y tú sabías que voluntarios no iban a haber como tal. Pero alguien tenía que levantar la mano. ¿Qué pasa si nadie levanta la mano? Que el suboficial de turno o el oficial de turno dice, bueno, pues si nadie levanta la mano, aquí vamos a sacar a gente aleatoria hasta que tengamos el cupo. Y es algo parecido, pero a gran escala. Y no puedes salir de eso. No hay una escapatoria fácil de esto. Entonces, esa es la gran putada. Por un lado y por el otro. Las Fuerzas Armadas necesitan gente. No todos a los que reclutan serán buenos soldados. Algunos puede ser que sí. Es difícil. El reclutamiento forzoso, al fin y al cabo, bueno, la movilización, al fin y al cabo, no siempre da los resultados que esperas, porque ya te digo, si coges a gente para un trabajo que no quieren realizar, pues digamos que su actitud de cara a este trabajo no va a ser la buena. También hay gente que lo ha asumido, ha dicho, bueno, me ha tocado, voy a ir, no me escondo, y les ha podido ir mejor o peor. Pero esto es un poco complicado explicarlo para los de fuera, digamos. Entonces, sí, es que se entiende. ¿Te acuerdas que en algún momento también tuvimos la oportunidad de conversar con gente que estaba allá? O sea, por ejemplo, creo que incluso fue Cuervoso, si no me equivoco. Y él decía, mira, la verdad que cuando estás en la trinchera lo que menos necesitas es al lado, lo que menos quieres, prefieres estar solo que tener a un lado que a un tipo que se puede rendir o que puede hacer algo inconveniente. Claro. Porque al final es una variable más que no tienes control. Entonces, o estás 100% comprometido y si estás 100% dispuesto a estar contigo y enfrentar lo que tenga que venir, o mejor que no estés. Entonces, en ese sentido también es algo real lo que tú dices, o sea, tener a una persona obligada en el frente, sentada en una trinchera, obligada con un fusil, es más un riesgo que un activo. Claro. Así que en ese sentido, si no le das la formación, el equipo y el tiempo para acostumbrarse a la misión, la verdad que tener una persona que sale hace 2 semanas atrás, o un mes y medio, estaba haciendo pizzas en Lviv, sentado al lado de la trinchera tuya, la verdad que no va a ser una gran solución y no va a ser un gran activo, digamos, para la misión que se debe cumplir. Así que eso, bueno, quería preguntarle también a Olga con respecto a este tema, qué es lo que se comenta ya, qué es lo que han opinado. Obviamente no es un tema fácil, ni un tema... Y es algo que también yo siempre he sido súper cauteloso acá en el canal de mencionar, porque la verdad uno no puede decirle a otro, oye, ¿por qué no estás luchando si uno no está ahí? O sea, si tú estás en el frente, tú puedes mirar para atrás y decir, ¿por qué no estás al lado mío? Pero si uno no está y no está arriesgando nada, la verdad que tampoco uno puede juzgar a otras personas que por a veces motivo no puede hacerlo. Olga. Sí, yo por ejemplo en mi canal ni lo he mencionado por un motivo, porque yo voy a criticar al gobierno. O sea, esto ha pasado porque la política de gobierno lo ha permitido. O sea, la gente, porque esos chicos que han sido les arrancaron la ropa, normalmente han pasado por el frente, ¿sabes? Normalmente en las comisiones de CCK son veteranos que les obligan a hacer una labor que no les corresponde. Esto le corresponde a la policía, esto no le corresponde a los militares. Y esto fomenta un sentimiento contra los militares muy fuerte. Pero una guerra, la que vive ahora mismo Ucrania, no se gana con los voluntarios. Los voluntarios ya se acabaron en el año 23. O sea, todos los que querían ir a luchar en el año 22 y 23 han ido, ¿vale?
Eso, luego, la gente esa guerra necesita gente, porque tenemos que reemplazar a todos los que llevan ya 4 años y medio que están desgastados y que las brigadas no están completas. Hay algunas que no están completas ni al 50%. Entonces, hay más bajas ucranianas por la falta de la gente que debería estar, ¿vale? Y el Estado, la política está fatal, no tenemos términos de servicio, no tenemos rotaciones previstas. Por ejemplo, si una persona podría estar 4 o 5 meses fuera de la guerra para luego recuperarse, esto se les prometió a los militares y no se cumplió. Y los que... yo les llamo a los evadistas, ¿no? Los que evaden el ejército son millones y son electores. Entonces, Zelensky no ha hecho nada porque esa gente va a votar, ¿vale? Entonces, no es popular hacer políticas que obliguen a la gente a luchar. Mi sobrino no nació para la guerra, nadie nació para la guerra, ninguno, pero hay gente que está aquí en el estadio con las pesas todo el día y hay gente que está en las trincheras, ¿no? Y no es justo. Entonces, en Ucrania hay una política muy injusta interna al respecto a todo lo que es reclutamiento, el servicio y tal, que provoca estos casos. No es el caso único. En Odessa, ya en los años 24, 23, había muchos casos en todas partes. Tenemos esos casos y el gobierno no castiga a esas personas que pegan a los militares, ¿no? No hay procesamiento, no hay tribunales, no hay... Entonces, para mí es un tema doloroso y como yo veo que el culpable es el gobierno, yo no lo levanto porque a mí me dicen que yo, por criticar, estoy eclipsando al héroe de todos los tiempos, que también es un evadista, ¿vale? Él 4 veces que se le avisó para presentarse en la comisaría, nuestro presidente no se presentó y además lo hizo, como es una persona pública, se reía. Entonces, fue antes del año 22, ¿no? Fue en el año 15 o 16, pero da igual, es el concepto, ¿no? El concepto de decir, bueno, tú sí que vete a la guerra y yo que soy más listo ya me quedaré aquí. Y eso es lo que debería haberse evitado y no se hace nada. Y a mí me duele mucho porque, por ejemplo, mi sobrino dice, Olga, yo no quiero que me cambien a mí, ¿vale? Que ya lleva 4 años. Dice, yo quiero que cambien a las personas de 60 años, de 50 y muchos, que están en las trincheras, están desgastados, porque él los ve como abuelos casi, ¿no? Y eso no es justo, ¿no? Que algunos carguen y lo dejen todo y otros estén ahí pegándole la paliza entre todos a 4 militares. Que también que hay casos de abusos de tal, pero no se investiga nada, ¿no? No se investiga. Claro, no hay consecuencia. Sí, algo... Ni de una cosa ni de otra, ni hay una política clara, no hay algo que la gente dice, esto es la ley, ¿no? Y esto tiene que ser respetado. Fyodorov ha dicho que lo iba a cambiar, que lo iba a mirar, ahí está. Ya llevamos lanzó una iniciativa que supuestamente iba a mejorar las condiciones, una serie de temas. De hecho, Alexander, ¿cómo te fue con Panzer? No, me dice que está por ahora indispuesto. Ah, ya, no va a alcanzar a venir hoy día. No, hoy pensaba que va a ser mañana. Panzer, bueno, lamentablemente nuestro invitado, mira, yo no le voy a decir nada a Panzer porque después de haber pasado más de un año, ¿cuánto estuvo él en el frente? ¿Más de 2 años ya o no? Él fue en... Estuvo con el Karpatskasich como 1 año. Marzo del 24. Claro, Lleva desde marzo del 24, me parece que ininterrumpidamente allí. Y anteriormente, en 2022, sobre los meses de verano, creo que estuvo 3 o 4 meses, debía de estar con Karpatskasich, correcto. Claro, estuvo con el Karpatskasich los primeros meses. Él es morterista, era morterista en el ejército de Chile y se fue como morterista también allá. Y
y después se fue, bueno, tú has conversado más en detalle con él, pero yo entiendo que después se fue a una brigada de infantería marina y después terminó en el Azov, ¿no? Me parece que se fue con Azov. Sí, terminó en Azov. Me Eso es parece lo último que yo sabía no sobre recuerdo. él. Él es bien reservado con su servicio. Sí, pero por Instagram se le ve alguna vez. Que yo no tengo su Instagram, a mí no me lo compartió, ¿ya? Ahí lo voy a decir, como después borró todos tus números y después no lo pude contactar más, no tengo su Instagram, pero estaría bueno que lo envíe. Oye, bueno, también lo quería mencionar esto porque acá en Chile ha habido bastante revuelo con respecto a un chileno que falleció en combate, que era un chico que había sido infante de marina acá, que se fue para allá y falleció lamentablemente en su primera misión en Ucrania. Y han salido varias voces con respecto a bueno, las condiciones de servicio que tienen los voluntarios internacionales. Entonces, yo sé que este tema es difícil, la verdad que no es el tema que uno quisiera también mostrar generalmente en los canales, porque son cosas que a todos nos duelen, pero que lamentablemente tenemos que abordar, y qué mejor que hacerlo con quienes conocen la realidad directamente. Entonces quiero mostrarles un reportaje que se mostró en la televisión chilena, en la Canal 13, que es el canal de la Universidad Católica, que es un canal bastante influyente, y lo comentamos, ¿les parece? Vamos. Pueden regresar porque les retuvieron sus pasaportes. El gobierno de Ucrania cubre el costo de los boletos aéreos para los voluntarios que viajan de Latinoamérica. No se preocupen, el costo de los boletos aéreos no serán descontados del salario del voluntario. Es parte de las garantías que ofrecen para quienes van a combatir por Ucrania, además de planes de salud e incluso altas sumas de dinero. Contrato de infantería de asalto. El salario promedio con este contrato será de $6.520. Con este contrato, cuanto más cerca del frente esté el militar, mayor será su salario. Una promesa que puede sonar tentadora. Sin embargo, chilenos en el campo de batalla aseguran que la realidad es muy diferente. Ellos cobran una comisión por soldado. Entonces esa publicidad es engañosa para atraer personas. Todo no es maravilla. Por miedo, este chileno pidió resguardar su identidad. Asegura que quienes aceptan deben tener claro que son bajo condiciones sumamente complejas. Luis Lagos también sabe de esto. Se unió hace 4 años al ejército ucraniano. Tienen que correr a su suerte 500 o 1 kilómetro al acecho de drones que pueden alcanzarle una velocidad de 120 kilómetros por hora, además de sortear la artillería y los morteros. Y una vez tomando el avión, ellos ya son parte del ejército. Haber firmado contrato y no querer ir a combate ahora es cárcel. No tienen contrato o no le hacen contrato y van al frente, a la primera línea, línea cero, mueren sin tener un contrato. No le hacen los documentos y mueren el primer día. Menciona asimismo que darse de baja también es difícil. Nos mienten que en tal lugar a nosotros iba a existir oficinas para la baja. Llega el transporte y nos mueven al lugar y resulta que no hay una oficina, era un campo de entrenamiento. De hecho, hace un par de días le contábamos la historia de Fabián, este joven chileno que falleció en el campo de guerra. Yo le dije, hijo, ¿dónde estás? Me quedó mirando y se rió y me dijo, mamá, yo le dije, ¿por qué estás vestido así? Me dijo, estoy en Ucrania. Y me mostró la bandera en el uniforme. Y los cuerpos quedan en el bosque porque no pueden ser recuperados. Porque tú al recuperar un cuerpo, lamentablemente tienes que mandar a otra unidad y los drones rusos esperan que lo vayan a buscar para poder atacar. Y no lo van a poder recuperar. Por favor, que el gobierno se ponga las pilas con los chilenos que estamos acá vivos y con las familias de los que ya han fallecido, porque no tenemos ningún amparo del gobierno. A las personas que vienen en Ucrania, en el centro de reclutamiento, le retiene el pasaporte. Consultamos a Cancillería por datos de chilenos en Ucrania y por declaraciones con respecto a esta situación. Sin embargo, al cierre de esta nota no tuvimos respuesta. Todo esto con reclutamientos que se siguen difundiendo a través de redes sociales. Último minuto. Bueno, bastante crudo, digamos, y compleja la situación que ellos describen.
es algo que hemos comentado también en varias ocasiones en el canal. O sea, estamos hablando de una situación de guerra. Obviamente los procesos administrativos también llevan tiempo, no son instantáneos ni son inmediatos, pero sí, obviamente, si un voluntario llega al frente y lamentablemente pasa lo peor, digamos, no puede ser que no tenga firmado su contrato. O sea, son detalles que después van a afectar, por ejemplo, a la misma familia, y es algo que también creo que se está abordando, por lo menos un comentario que nos hizo nuestro amigo Cuervoso durante la semana, que él tiene una muy buena opinión, no quiero poner palabras en su boca, pero él tenía una muy buena opinión del ministro Fedorov, que él siente que hay un cambio sustancial, digamos, en cómo se están haciendo las cosas, pero este tipo de situaciones lamentablemente también afecta a los voluntarios que están viajando a Ucrania, y que creo que es bastante inapropiado que se les trate de manera tan poco cuidadosa, por decirlo de alguna manera. Ahora, dicho eso, también sabemos, y Olga y Alexander también lo podrán comentar, que tampoco es algo que no sea desconocido para los soldados ucranianos que son movilizados. O sea, tampoco es algo que sea específicamente contra los voluntarios latinos, sino que en general pasa de manera transversal, por lo menos es lo que uno percibe también en redes sociales. No sé, yo sé que es una papa caliente, pero le dejo que cualquiera de los dos la tome. Venga, va, la cojo yo. Para empezar, la carga burocrática a la que están sometidas las Fuerzas Armadas actualmente es exageradamente alta. O sea, a eso le sumamos el hecho de que en los últimos años ha habido transferencia de personal, tanto de escalas de tropas, oficiales y oficiales, de puestos de oficina o administrativos a puestos en el frente o unidades más operativas de combate, etcétera. Eso es una capa. La segunda capa es la rapidez con la que se tienen que hacer todos los documentos. Yo puedo hablar, por ejemplo, del caso español, en el que estuve revisando hace unos días mi documentación y, por ejemplo, yo empecé de soldado de tropa formalmente en septiembre del 2020, no recibí mi diploma como soldado de aquí, de España, no lo recibí hasta, me parece que febrero del 2021, o sea, unos cuantos, 5 meses más adelante. Para muchas otras cosas, la burocracia en las Fuerzas Armadas es muy, muy, muy lenta. Si a eso sumamos al hecho de que también, desgraciadamente, cada 2x3 llegan, se les da el armamento, 1 o 2 semanas de instrucción, depende también de lo que sepan. Hay algunas unidades en las que si no sabes nada te tienen que quedar un mes mínimo enseñándote todo. Pero si partes ya con una experiencia, te pueden mandar a una unidad y si tienes la desgracia de fallecer en combate o en cualquier otra circunstancia, ¿qué hacen con toda la documentación que tienen en las oficinas y no saben que has fallecido? Todo eso se va acumulando. Retrasan procesos administrativos relacionados con personal que sigue con vida, etc, etc. Y esto sigue una y otra vez. También probablemente tenga que ver con que, pues eso, el volumen que tienen que afrontar en las oficinas es tan elevado que prácticamente no se da abasto. Eso todo es urgente. Todo es urgente, los salarios, hay incluso, yo he llegado a leer de casos en los que los salarios, por ejemplo, a lo mejor tardan 1 mes o 2 meses en llegar, y esto que le pasa a gente de cualquier nacionalidad, y me parece que también le sucede a los militares ucranianos, pero sí, lo he leído de combatientes extranjeros que han llegado, y bueno, pues eso, a lo mejor llegan y la S1 de su unidad, la S1 es la oficina encargada de un batallón para gestionar documentación personal y también los trámites de los salarios. Entonces, que a lo mejor llega a final de mes, no cobran, tienen que esperarse al siguiente mes para cobrarlo los 2 meses de golpe. Y lo de siempre, falta gente en la administración, son muchos procesos a la vez, puede haber desconocimiento o gente que no sabe muy bien lo que está haciendo en administración, etcétera. Al final, todo eso es una bola de nieve gigantesca que se va acumulando. Si ya, yo en mi caso personal, yo he visto algo así en el Ejército de Tierra de España, que tampoco es que esté, no tiene un trasiego de personal tan grande ni de coña como el que tiene el ejército ucraniano actualmente, imaginaros cómo tiene que ser. Entonces,
Se podría hacer una auditoría interna, bueno, se debería hacer una auditoría interna por parte del Ministerio de Defensa para revisar qué aspectos se pueden mejorar, qué aspectos no se pueden mejorar, en qué aspectos hay verdadera mentira, en cuáles hay agujeros legales, en cuáles simplemente propaganda de reclutamiento, porque todas las Fuerzas Armadas, no hay ni una campaña de reclutamiento militar que funcione a base de contarte la verdad, pero ni una, o sea, os lo adelanto, ninguna. Entonces van a tirar un poco pues, de cosas que son medio verdades, van a apelar a tu sentimiento de proteger un país o de sentirte más fuerte, de hacer algo con tu vida, cosas de ese estilo. Y sin que te des cuenta, pues te van a meter en un cuadro legal en el que ya dan igual tus sentimientos, el por qué viniste o por qué no viniste. Lo que va a importar realmente es el cómo te van a regular estas leyes militares, el cuánto van a tardar en darte la paga, cuáles son tus condiciones legales de cara a un X tema, suponte para cursos de perfeccionamiento, cambio de unidad, tiempos de servicio, todo eso. Tú estás sujeto ya a una serie de leyes y normas y ya no hay oficial prácticamente que te saque de ahí. Si se retuvieron pasaportes adrede por parte de jefes de unidad, cosa que a lo mejor no. He escuchado alguna vez que se ha realizado algo como esto por parte de jefes de unidades, pues eso también debería ser investigado por el Ministerio de Defensa, revisar si hubo mala praxis en esto, si hubo mala fe, si lo hicieron a lo mejor por cualquier otro asunto justificado con razón, o si fue simplemente para evitar que en su unidad faltase gente, que también puede ser. Yo te quito el pasaporte, no puedes viajar, tu única alternativa es quedarte en mi unidad. Pero bueno... claro, son diferentes factores, no es solamente una, claro, ni sea simplemente... Y eso también creo que hay que sacar la conclusión. Todos hemos tenido experiencia con burocracia, más o mayor o menor, qué sé yo, en todos los países. En Ucrania entiendo que la burocracia también era un mal bastante extendido, antes incluso de la guerra. Pero obviamente la burocracia tiene sus tiempos, tiene sus dinámicas, y obviamente en una situación de guerra en la cual obviamente hay muchas partes móviles, no necesariamente implica que se esté haciendo las cosas de manera dolosa o negativa, quizás indolente, pero no con la intención de dañar a la persona. Lo que sí, obviamente, las necesidades del combate o las necesidades de las diferentes campañas obligan a veces a simplemente tomar decisiones que no van alineadas con los intereses también de los soldados. Lo que en algún momento pensamos, por ejemplo, si hay una campaña, oye, están haciendo estoy teorizando, simplemente no estoy diciendo que sea así, pero por ejemplo hay una brecha que se creó en una parte del frente y están cruzando, pone tú, los rusos por esa brecha. Bueno, sorry, tú te ibas hoy día o te ibas mañana, bueno, agarra tu rifle y vamos, porque no podemos dejarlos pasar. O sea, no hay posibilidades de simplemente cumplir con lo que se te había prometido, porque oye, es eso o la debacle, no sé, estoy teorizando, pero se entiende que muchas veces la presión y las necesidades del mismo frente obligan a que lamentablemente no se cumplan todos los compromisos que se deberían haber cumplido con los soldados. Dicho eso no implica que simplemente los soldados tengan que aceptar que eso sea así. No quiero hablar de experiencias de gente que tenemos constante, muy cercana, digamos, pero también sabemos que, y es algo extendido, que durante muchos meses, el año pasado, el año antepasado, muchos de los voluntarios se quejaban de que pasaban 5 o 6 meses sin sueldo. Eso ha disminuido de manera sustantiva. Yo la verdad que he visto que ha ido disminuyendo de manera creciente, y tengo la esperanza. La Olga siempre me va a decir, oye, tú siempre tan positivo. Bueno, sorry, es mi forma de ser. Pero veo que el ministro Fedorov está trayendo una forma de hacer las cosas basada en utilización de tecnologías para incluso gestionar la información de una manera mucho más dinámica, y es un problema que se está abordando, gracias a Dios. ¿Se va a resolver? No lo sabemos, esperamos que sí, pero creo que al menos se está tomando en serio, y eso ya es una nota en la dirección correcta. Olga, te cedo la palabra. Mira, yo creo que hubiese sido fantástico tener a vuestro amigo para explicar este tema, ¿no? Porque él está ahí y él está al tanto de la situación actual. Porque yo también hice una entrevista a una persona fantástica, que a lo mejor lo podéis invitar, que se llama Alexander Sorokin, es un bielorruso que vivió en México y es un historiador que vino a combatir
a Ucrania. Y él está en la Mágora, en 47, y hicimos una charla interesante. Entonces, ahora en Ucrania depende todo mucho de dónde estás, con qué brigada estás, ¿vale? Entonces, no ir a lo loco a donde sea, ¿no? Siempre elegir la unidad donde tú tienes la gente de confianza que te han explicado qué es lo que te vas a encontrar, por lo menos para aterrizar, ¿vale? Entonces, las condiciones y todo eso. Hay algunas brigadas como Hartia, como esa Maura, que incluso pagan el viaje a los combatientes, entonces, y cuidan bastante esa parte. Y hay Cartia, otras... disculpa, te interrumpo. De hecho, Cartia, yo lo sigo en redes sociales, ellos crearon una oficina de hispanoparlantes para asuntos administrativos. Exacto. Entonces ahí la persona no se queda perdida, está teniendo un acompañamiento, etc. Pero ahora, y si en Ucrania tenemos un caos con las personas desaparecidas, ¿vale? Tenemos 70.000 desaparecidos, de ahí son muchísimos militares, que como ha dicho este señor, no se pueden retirar los cuerpos de la batalla. No es porque no quieran retirar, es porque físicamente está... No se puede. No se puede, porque estamos retrocediendo y los cuerpos se quedan delante, y los rusos son los que se hacen con los cuerpos, y cada mes nos devuelven como mínimo 1.000 cuerpos, gente. Entonces, es algo los que ellos devuelven, pero no devuelven a todos. Entonces, la familia puede quedarse con la desaparecida en el combate por un tiempo. Todavía no hay procedimientos burocráticos que, por ejemplo, si una persona está desaparecida 6 meses, eventualmente, ¿no? La declaran muerta, le hacen todas las pagas, etc. Entonces, todo esto no está todavía bien reglamentado ni para los mismos ucranianos, que tienen que pasar un montón de burocracia, de ir a declarar en la policía la desaparición. O sea, no el comandante lo hace. Tú tienes que ir a declarar lo de tu hijo, tu marido, tú lo que sea. Es absurdo, ¿vale? Claro. Y esa absurdez, cuando la ve un extranjero, le parece que lo están maltratando, lo están pasando por... No, es absurdo también para los ucranianos, ¿vale? Y por eso yo digo, yo critico al gobierno porque encontramos a tantas cosas que no tienen ni pies ni cabeza, y luego al final tienes un policía con 2.000 casos de desaparecidos. ¿Qué puede hacer un policía con 2.000 casos de desaparecidos en el combate? Y esa es la realidad, ¿vale? Entonces, es algo que Ucrania descuidó y es algo que tiene que ser arreglado, pero por muy optimista que seas, Cristian, no lo sé. Vale, entonces las personas que vienen aquí tienen que saber que se pueden encontrar con todo tipo de esas cosas, y igual que los ucranianos, ¿vale? Ni más ni menos. Ni más ni menos. Ni más ni menos, con la diferencia que a lo mejor la madre de alguien está como esa señora a 10.000 kilómetros y no sabe ni cómo buscar los restos de su hijo, ¿sabes? Ni para esto. Eso es complicado, y eso yo lo siento, me apena mucho que mi país no puede dar una salida digna de esa situación. Además, hay gente herida, hay gente que... Yo he visto de todo, por eso yo no cuento, pero mi crítica es porque hay mucho detrás que yo he visto, he escuchado y he vivido, ¿vale? No es porque a mí se me sale, no me gusta el careto de Zelensky, no, porque a mí me hace sufrir y me hace vivir esa injusticia todos los días. Claro. No es porque no te guste su humor, digamos. No, bueno, sí, no se entiende. Es mi tipo, ¿vale? Ya, vale. No, sí, yo entiendo. Sí, es algo también que yo sé que el tema es difícil, pero es algo que también tenemos que abordar, porque mal que mal también es algo que se nos os pasa. agradezco. Claro, os lo agradezco mucho. Yo no tenía coraje porque yo me pongo a echar pestes y yo no tengo este toquecito positivo que tienes tú, Cristian. Sí, o que tiene Alex, ¿no?
A veces. Alex no es siempre. No, Alex está cada vez más hecho un viejo de mierda. Un viejo chico, decimos acá en Chile. No, Alex, una broma. Tú sabes que tenemos que cuidarlo porque anda muy sensible. Así que todo bien, Alex. Todo bien, Alex. Lindo, Alex. Oye, pasemos ahora sí. Tengo, bueno, obviamente más temas. Yo quería abordarlo porque es un tema delicado, pero también es un tema del cual esta situación con los soldados, de los cuales se están colgando los rusos y los prorrusos para hacer campaña contra Ucrania, y es algo que es necesario explicarlo. Contacto con delicadeza, pero también dejando las cosas claras como son, y es algo que también incluso en algún momento con Alexander, él también tuvo la gentileza de explicarnos que, claro, esta es una situación en que están pasando muchas cosas negativas, muchas cosas terribles, y obviamente eso también influye de manera negativa en lo que es el proceso administrativo, burocrático normal de un Estado que generalmente, en todos los estados que yo conozco, es súper lento, más en una situación de guerra donde todo es urgente. ¿Ya? O sea, por ejemplo, ahí estaba mirando el otro día una cuenta de soldados ucranianos que se quejaban de que no había llegado el sueldo porque les tocaba salida a Kramatorsk y no tenían plata para ir a Kramatorsk. No sé para qué necesitan tanta plata para ir a Kramatorsk, pero bueno, dejémoslo ahí, para qué vamos a dar detalles. Alex se sonríe, pero sabe por qué. En fin. Yo he escuchado cosas y Olga seguramente también, así que no entraré. Pero es necesario y ellos tienen derecho de ir a Kramatorsk y con el sueldo, ¿vale? Sí. Yo también, a mi sobrino también había meses que no le pagaron a tiempo y le tuve que mandar dinero. Claro, eso. Bueno, luego me lo devuelve, pero quiero decir que no tiene que pasar, ¿sabes? No. Eso. Oye,